Bienvenidos nuevamente a Diaconía Informativa, soy Albeiro Muñoz y en este domingo 27 de septiembre del año 2020 voy a compartir con ustedes las siguientes notas. Bienvenidos. En un primer momento vamos a estar hablando del Papa Francisco, que ha participado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. En días pasados ya mirábamos cuál ha sido la actividad de los papas frente a la Asamblea General de la ONU, y este año el Papa Francisco, al igual que todos los jefes de Estado del mundo, pues no participó presencialmente en la Asamblea General, pero mandó un video con un discurso que fue bastante emotivo, bastante interesante y que fue pues visto por todos los miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Vamos a estar reseñando esas palabras del Papa Francisco ante esta importantísima instancia internacional. Vamos a hablar también, ahí vemos primero las imágenes antes de pasar a la otra nota, de lo que fue el ambiente en torno a la presentación del Papa. Allá vemos los monitores. El Papa pues mandó su video, no era un video en directo, era en diferido, pero el Papa, al igual, repito, que todos los jefes de Estado, expresó su opinión ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Vamos a estar hablando también de la falta de sacerdotes, también de iglesias, de posibilidades para que las personas en Alemania puedan vivir su fe. La Iglesia Católica en Alemania pues está abocada al momento difícil en que las parroquias empiezan a desaparecer y los sacerdotes son cada vez menos. Vamos a estar hablando también de esa circunstancia, vamos a estar mirando las razones, vamos a estar mirando lo que opina la gente y lo que de alguna manera la Iglesia en Alemania le ha propuesto al Vaticano. Algunas de las iniciativas han sido rechazadas, otras han sido aceptadas, pero en la crisis en la Iglesia Católica en Alemania no solamente se reduce a la falta de sacerdotes, a la falta de asistencia a los templos, sino también a otras circunstancias que estaremos mirando en el día de hoy. La tercera nota tiene que ver con la jueza que el presidente Donald Trump anunció en el día de ayer como posible sucesora de la jueza que murió en días pasados, que pues ha sido también muchísimo mencionada, una noticia muy interesante en estos días a nivel internacional. Vamos a mirar cómo la mujer propuesta por el presidente Donald Trump es una jueza, es muy joven y tiene la característica de que es abiertamente confesional desde su fe en la Iglesia Católica. Vamos a estar mirando entonces lo que representa para los Estados Unidos la posibilidad de que una jueza joven católica ingrese a este cargo de vigencia vitalicia en los Estados Unidos. Posiciones a favor, posiciones en contra. Vamos entonces a mirar estas tres notas en el día de hoy. Bienvenidos, y vamos a comenzar con la primera nota, que tiene que ver con el Papa Francisco y su inversión en el sentido de que pues, dio muchísimas ideas interesantes, pero también la mención que se hizo del coronavirus, de los problemas sociales, de muchas cosas importantes para la humanidad por parte del Papa en su discurso ante las Naciones Unidas. Vamos a comenzar escuchando lo que fue la introducción del Papa y luego haremos una pequeña reseña del extenso discurso. Fue un discurso de aproximadamente 15 minutos que pues debemos resumir, extractar las cosas más importantes para que nos quedemos realmente con una idea clara, concisa de lo que quiso expresar el Papa ante la Asamblea de las Naciones Unidas. Vamos a empezar entonces con esa nota. Estado observador de la Santa Sede para que presente una declaración de su jefe de Estado. Estamos escuchando la introducción que se hizo de la Señor presidente, intervención del Papa. estimados colegas, tengo el increíble honor de presentarles una declaración grabada de su santidad el Papa Francisco. Va a empezar ahí en este momento el discurso, ahí en las pantallas, la voz del Papa, en español. La paz esté con ustedes. Saludo cordialmente a usted, señor presidente, y a todas las delegaciones que participan en esta significativa 75ª y lo vemos Asamblea desde su estudio en el Vaticano, donde grabó de las el video. Naciones Unidas. En particular extiendo mis saludos al secretario general, señor Antonio Guterres, a los jefes de Estado y de Gobierno participantes y a todos aquellos que están siguiendo el debate general. El 75º aniversario de la ONU es una oportunidad para reiterar el deseo de la Santa Sede de que esta organización
sea un verdadero signo e instrumento de unidad entre los estados y de servicio a la entera familia humana. Actualmente nuestro mundo se ve afectado por la pandemia del COVID-19. Bueno, ahí vemos que ha cómo llevado el a Papa la pérdida empieza de a muchas tocar estos vidas. temas, los vamos a reseñar Esta crisis brevemente en unos momentos está mientras cambiando nuestra continuamos forma de viendo la vida, imagen del Papa. cuestionando nuestro sistema. Digamos entonces que en su discurso el Papa Francisco ante la Asamblea General de la ONU destacó que la crisis originada por el coronavirus nos coloca frente a una doble vía, dice el Papa, la que conduce al fortalecimiento del multilateralismo como una expresión de solidaridad fundamentada en la justicia y en el cumplimiento de la paz y de la unidad de la familia humana. Es decir, destaca el Papa en primer lugar esto como algo positivo, pero dice también que el tema de la pandemia nos encamina de pronto a actitudes de autosuficiencia, de nacionalismo en el caso de las naciones, proteccionismo, individualismo y aislamiento, aportando de alguna manera una posibilidad muy negativa a los más pobres y a los más vulnerables. Durante la intervención del Papa en el debate de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Sumo Pontífice también destacó la urgente necesidad de apoyar la salud pública y de garantizar el derecho de cualquier persona a recibir atención médica. Al mismo tiempo, el Papa instó a todos los gobernantes del mundo que lo escuchaban y al sector privado a tomar las medidas necesarias para asegurar el acceso general a la vacuna contra el COVID-19. El tema central, el primer tema que el Papa tocó fue el tema de la pandemia, el tema del COVID-19 a nivel mundial, las repercusiones que ha tenido y lo que hay que hacer de aquí en adelante para poderle dar la batalla, para poder enfrentarlo. Dice el Papa que hay que favorecer con una posible vacuna frente al virus a la población más pobre, a la más vulnerable, a aquella que normalmente queda discriminada por no tener poder ni recursos económicos. Ante un sector laboral que se debate entre la incerteza y la robotización, dice el Papa, sobre todo en este contexto de la pandemia, dice el Papa que la necesidad de encontrar nuevas fórmulas laborales tiene que ser reivindicada, fórmulas que puedan satisfacer el potencial humano y que garanticen nuestra dignidad. Siguió diciendo el Papa que para alcanzar este trabajo digno hay que cambiar el paradigma económico dominante que solo busca ampliar las ganancias de las empresas. Añadió también el Papa que uno de los principales objetivos de los empresarios debería ser el ofrecer empleo a más personas, sobre todo en esta difícil crisis económica que ha surgido luego de la pandemia. El Papa también extendió su crítica a la larga lista de derechos fundamentales de las personas que son violados con impunidad y que, dice él, abrimos comillas, nos hace llegar la terrible imagen de una humanidad violada, herida, privada de dignidad, de libertad y de la posibilidad de desarrollo. El Papa, por último, aplaudió la propuesta de alto alcance de este fuego cesante, esta propuesta de parar el fuego mundial durante la crisis de coronavirus y reiteró la importancia de reducir las sanciones internacionales que impiden que los estados brinden el apoyo adecuado a los pueblos. En otras palabras, el Papa pues centra su discurso, su intervención en el problema de la pandemia del COVID-19 y cómo la solidaridad entre las naciones se tiene que fortalecer para poder llegar a una instancia en la que la colaboración, la solidaridad de los pueblos sea la que prime. Esta es pues una reseña de las palabras del Papa ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Vamos a nuestra próxima nota. Nuestra siguiente nota tiene que ver con la falta de sacerdotes y con la desaparición de parroquias católicas en la iglesia alemana. Una situación bastante difícil, una situación compleja que llama la atención de la iglesia no solamente en Alemania, sino en el mundo entero y en Europa, de manera especial, donde otros países también viven estas circunstancias. Vamos a estar mirando esta nota, vamos a complementarla pues con algunas de las razones que tienen las personas, que tienen los fieles para dejar de asistir a las iglesias, a las parroquias en Alemania, y vamos a mirar pues cuál ha sido la respuesta también del Vaticano a esta situación, a los planteamientos que han ido presentando los obispos alemanes para solucionar esta situación. Vamos a mirar entonces qué está ocurriendo con la iglesia en Alemania y específicamente con esta, podríamos decir, deserción de fieles. Nos vamos a apoyar en un video, vamos a ponerlo en este momento,
en donde vamos a ver unas imágenes que tienen que ver pues no solamente con la iglesia en Alemania, sino en el mundo entero, y de manera especial en países europeos, donde se empieza a dar el fenómeno del decrecimiento de la población católica y de la no asistencia masiva, como en otros tiempos, de los fieles a los templos católicos. Vamos a mirar también el video y vamos analizando de qué se trata toda esta información. Digamos en un primer momento que la Iglesia Católica en Alemania se encuentra en estado de convulsión debido a la escasez de sacerdotes, y pronto habrá muchas menos parroquias, incluso en la colonia del país. Una de las diócesis más ricas del mundo, por ejemplo, la diócesis de Colonia en Alemania, pues está viviendo de manera evidente esta escasez de sacerdotes y esta escasez también de fieles para la asistencia a las celebraciones litúrgicas. Una reforma estructural es el tema que se está debatiendo entonces en la Iglesia Católica en Alemania. En vista del número decreciente de clérigos activos y la previsible disminución de los ingresos fiscales de la Iglesia, las diócesis se están entonces reposicionando y están tratando de reestructurarse de alguna manera. La arquidiócesis de Colonia, por ejemplo, de la que hablábamos ahora, que es la diócesis con el mayor número de miembros en Alemania y una de las más ricas del mundo, ha querido convertir alrededor de 500 parroquias en unas 50 grandes congregaciones para 2030, cada una encabezada por un sacerdote. El tema es que el Vaticano no está muy de acuerdo con esta propuesta de reestructuración. El desmantelamiento de las estructuras es la consecuencia más clara de la escasez de sacerdotes que afecta a la Iglesia Católica en Alemania desde hace varios años. Los funcionarios eclesiásticos han abordado internamente el tema todo este tiempo, pero desde este año el debate es cada vez más amplio porque las situaciones se van haciendo mucho más evidentes. Ya en julio, una declaración del Vaticano sobre la reforma estructural no fue bien acogida entre muchos de los obispos alemanes. La Congregación para el Clero en el Vaticano insistió ante los obispos que las congregaciones de la Iglesia deben ser dirigidas por un sacerdote, siempre. En cualquier otro aspecto, en cualquier otra circunstancia, el intento de confiar el liderazgo de las parroquias a equipos de sacerdotes y laicos en igualdad de derechos no es aceptado por la Santa Sede. Pero el número de sacerdotes sigue disminuyendo y las parroquias son cada vez más grandes. La diócesis de Trier, por ejemplo, es la que más años lleva trabajando en esto de la reforma estructural. Una propuesta ya le fue anulada por el Vaticano en el año 2019 y pues disponía esta propuesta convertir sus 887 parroquias en 35 grandes parroquias bajo el liderazgo de un equipo de sacerdotes y laicos. Propuesta, ya repetimos, que fue rechazada por el Vaticano. Tras el concepto negativo del Vaticano se establecerán entonces un número mayor de comunidades, 172 asociaciones, pero cada una dirigida por un pastor, un clérigo, no en este caso ningún laico. La diócesis de Mainz, por su parte, quiere convertir 134 unidades de atención pastoral en 50 parroquias para el 2030, cada una igualmente con un pastor, con un clérigo. Como consecuencia de toda esta situación, pues el camino de los creyentes, por ejemplo, a la misa dominical se está alargando. La distancia a la iglesia local está creciendo y esto tiene implicaciones muy grandes para las comunidades. Es decir, al haber menos parroquias, al haber menos iglesias disponibles, entonces las distancias que se tienen que recorrer para asistir a la celebración, para llegar a algún sacramento, que son mucho más grandes. Muchos católicos, sin embargo, en Alemania quieren experimentar la iglesia y la congregación para sus comunidades, pero si tienen que conducir, dicen algunos, 50 kilómetros para llegar a misa, pues esto no tiene futuro. Realmente no estarían dispuestos a hacerlo los fieles católicos. Movimientos eclesiásticos se manifiestan por más coraje para la reforma de la iglesia, es decir, los mismos laicos están pidiendo que haya cambios fundamentales y relacionan a su vez la escasez de sacerdotes con la obligación del celibato, entre otras razones, e instan a una apertura fundamental. Son los mismos fieles los que están pidiendo de parte del clero que haya propuestas audaces, según ellos. En la búsqueda de nuevas condiciones marco para las parroquias, algunos anotan, por ejemplo, que en algunas regiones de Asia, África y América Latina hace mucho que hay parroquias y un cristianismo vivo, sin sacerdotes y sin grandes recursos económicos. Un problema más, pues, para la
iglesia en Alemania, que ya ha tenido bastante con los problemas de abusos, ha tenido bastante con el encuentro doctrinal entre algunos obispos y la Santa Sede, ahora pues se une también este problema de la falta de fieles, se une el problema del cierre de las iglesias y de las propuestas de reestructuración que no siempre son compartidas por el Vaticano. Esta es una nota, pues, repetimos, preocupante, que pues, a todos nos parece que tiene sus inconvenientes, y vamos a estar muy atentos a el desarrollo de las propuestas de la Iglesia en Alemania y de la respuesta que le da en su momento el Vaticano a cada una de esas iniciativas. Vamos a nuestra próxima nota. Vamos a hablar ahora de la joven jueza católica nominada a la Corte Suprema de los Estados Unidos por el presidente Donald Trump. Vamos a mirar cómo esta mujer, la señora Amy Coney Barrett, quien reemplaza a la señora Ruth Bader Ginsburg, que murió en días anteriores, o reemplazaría según la propuesta del presidente Trump, pues llega a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Se trata de una jueza católica muy joven que pues ha despertado también mucha controversia su posible nominación a este punto tan crucial de la vida judicial en los Estados Unidos, ser perteneciente a la Corte Suprema de Justicia, cargo que es vitalicio. Vamos a estar entonces mirando el momento en que la jueza es definida como propuesta por el presidente Trump. Tenemos entonces el video en donde vamos a estar reseñando esta información que, como repito, fue dada específicamente en el día de ayer. Ahí vemos a la jueza que va a cubrir la vacante que dejó en la corte la magistrada progresista Ruth Bader Ginsburg, fallecida hace una semana. Amy Coney Barrett, este es el nombre de la jueza, la virtual nominada a la Corte Suprema de Justicia por el presidente Donald Trump, es una joven jurista de 48 años que asistió a colegios católicos, se graduó de la universidad con honores, estudió Derecho y pues en todas estas actividades se distinguió ampliamente. Luego pasa a ser la asistente de uno de los magistrados más conservadores de la Corte Suprema de Justicia, y esto le abre el camino a la judicatura a alto nivel en los Estados Unidos. Se dice, por ejemplo, que en la audiencia de confirmación para pertenecer a la Corte de Apelaciones años atrás, las intervenciones, las palabras que dio en aquel momento la convirtieron en la heroína de muchos estadounidenses religiosos y conservadores. Luego, durante su trabajo como asistente legal de un magistrado en la Corte Suprema, trabajó a su vez en varios casos de apelaciones a temas, por ejemplo, como la pena de muerte. Escribió precisamente un artículo en el que se decía que un juez católico debería recusarse, es decir, apartarse de un caso sobre pena de muerte debido a su oposición religiosa a tal castigo. Algunos senadores, entonces, por todas estas intervenciones de la jueza, les preocupa lo que ella, la jueza Barrett, pudiese decidir en casos relacionados, por ejemplo, con el aborto, legalizado, como todos sabemos, en los Estados Unidos tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia en el año de 1973. La jueza Barrett ha estado casada desde 1999. La pareja tiene 7 hijos de entre 8 y 19 años. Y 2 de los niños del matrimonio fueron adoptados en Haití. También hay que decir que uno de ellos nació con el síndrome de Down. Es como el contexto familiar de la jueza Barrett. Ellos son miembros activos de un grupo religioso llamado Gente de Alabanza, fundado con base en el movimiento carismático de la Iglesia Católica. Y ella, pues en todo momento lo deja claro y habla de su confesión de fe, y habla también de sus posturas frente a temas álgidos como, repetimos, la pena de muerte, el aborto, y deja claro pues cuál es su posición al respecto. Sin embargo, también ha dicho que esto no va a obstaculizar el que haga cumplir la ley que está establecida en los Estados Unidos. Llama la atención que en un discurso en el 2006, en la graduación anual de estudiantes de Derecho de la Universidad de Notre Dame, la jueza Barrett habló de la ley como una vocación. También es otra de esas intervenciones que se le tienen muy en cuenta, tanto a favor como en contra. En ese momento dijo la jueza: si puedes mantener en mente que tu propósito fundamental, estaba hablándole a los estudiantes de Derecho, repito, si puedes mantener en mente que tu propósito fundamental en la vida no es ser un abogado, sino conocer, amar y servir a Dios, entonces tú verdaderamente serás una clase diferente de abogado. Palabras de la jueza Barrett, ahora nominada a la Corte Suprema
de Justicia de los Estados Unidos. No sabemos si realmente va a llegar a esta instancia, se dice que tiene que ser reconfirmada después de las elecciones, pero por ahora pues es como la carta que presenta a esta alternativa de reemplazo de Ruth Bader Ginsburg, el presidente Trump. Entonces repetimos, Amy Coney Barrett, nueva jueza probable de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Importante la noticia para nosotros, pues porque llega a esta instancia una mujer que va muy seguramente a velar por los intereses de la dignidad humana, de la conservación de la vida. Ella dice que va a guardar en todo momento la postura de la Constitución estadounidense, de la ley, pero muchos ven entonces también una persona que en estas instancias podría defender de manera férrea los intereses de quienes tienen la vida como lo primordial y respetan en todo momento la dignidad de las personas. Ahí tenemos entonces la reseña de Amy Coney Barrett. Bueno, estas han sido las notas que he querido compartir con ustedes en el día de hoy. Vamos a volver sobre algunas de ellas para hacer la reseña, para hacer la portada final de lo que ha sido nuestra información en el día de hoy. Entonces recordemos, estuvimos hablando de la jueza Barrett, joven jueza que probablemente va a llegar a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Estuvimos hablando también de la falta de sacerdotes, del cierre de templos católicos en Alemania, y destacamos en un primer momento la intervención del Papa Francisco ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Bien, esta ha sido toda la información en el día de hoy. Les deseo un resto de día muy feliz, que el Señor los bendiga y la Santísima Virgen María los acompañe. Hasta pronto.